Pobladores del sector de La Chinita, en norte de Santander, denunciaron el sobrevuelo de una aeronave militar venezolana el pasado fin de semana. Esta sería la segunda violación en menos de 15 días. Un helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana fue captado en video por habitantes del corregimiento San Faustino, zona rural de Cúcuta, norte de Santander. La supuesta maniobra y su trayectoria aérea está siendo verificada por el Ejército y la Fuerza Aérea para establecer si hubo o no violación a la soberanía. Este incidente habría ocurrido durante el despliegue de tropas venezolanas a puntos fronterizos con Colombia por orden de su comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro. Esta sería la segunda incursión venezolana en menos de un mes. La anterior ocurrió el pasado 13 de septiembre en la isla Maipures, sobre el río Orinoco, en Vichada. Y vamos ahora al puente de Santander, en la frontera con Venezuela. Allí se encuentra nuestra corresponsal en Cúcuta con toda la información. Ligia Bejarano, buenas noches. ¿Y cuál es la situación en este momento en esa zona del país? Buenas noches, los saludo desde el Puente Internacional Francisco de Paula, Santander. Hoy en los pasos fronterizos se tornó la situación con total tranquilidad y normalidad. Tanto en el Puente Internacional que nos encontramos como en el Puente Simón Bolívar que comunica con San Antonio del Táchira, no se evidenció mayor presencia de la Guardia venezolana después de que el gobierno de ese país anunciara que estas tropas estarían en zona de frontera. Según pudimos conocer de parte de las autoridades, sí se encuentran en algunos sitios conocidos comúnmente como trochas o rutas del paso de productos de contrabando. Sin embargo, en estos pasos peatonales no se ha evidenciado mayor presencia de la Guardia venezolana como la que se vive a diario. También pudimos conocer que no se ha presentado ningún tipo de incidente con la presencia de estas personas en la zona de frontera y que las autoridades se encuentran positivas ante lo que está sucediendo en Estados Unidos con la gestión que viene realizando el gobierno del presidente Iván Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pueda acontecer, como siempre, en esta zona de frontera. Continúen ustedes con más información. Ligia, gracias. Buenas noches. Saludo ahora aquí en nuestro set, en la mesa de trabajo, Mauricio Reina, porque tenemos mucho de qué hablar. Ha sido un día bastante movido en materia internacional relacionada con Colombia. Y asumo, señor, que estuvo usted muy pendiente del discurso de Nicolás Maduro. Estuve pendiente de los dos discursos, Paula, tratando de descifrar mensajes, de ver cómo cambia el tablero, cómo cambia la situación. Creo que hay cambios frente al espíritu que estábamos percibiendo ayer, pero no sé si sean unos cambios estructurales y que vayan a ser duraderos. Pero bueno, conversemos del asunto. Pues mire, entonces le propongo que, como han pasado tantas cosas, dividamos esto como en dos temas. Uno, la intervención del presidente de Colombia ante la Asamblea de la ONU, tema que nos interesa a los colombianos. Habló como de lo que tocaba. Importante tal vez destacar que elevó el estatus del narcotráfico a un problema global, como quien dice, eso es un problema de todos y no solamente de los colombianos. Y por otro lado le propongo que nos dé sus percepciones acerca de la intervención de Nicolás Maduro, algo ambigua, donde atacó muchísimo a Estados Unidos, pero al final terminó diciendo pues que quiere dialogar y que quiere estrechar la mano con Donald Trump. Paula, yo creo que estos discursos, así como los distintos discursos que hacen los mandatarios en estas asambleas de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, cuando toman el plano general de la asamblea, usted ve 4 personas sentadas y el resto, vaya usted a saber dónde están. Ni idea dónde están. Entonces digamos que esto tiene más impacto con los medios globales y por a través de nosotros, de las discusiones generales, que en la misma asamblea que hay una cantidad de gente que vaya usted a saber dónde están. Estos discursos tienen 2 dimensiones, digo yo. La primera de ellas, lo que quiere decir el discurso para la gente que está allí en la asamblea, es decir, el talante mismo de la asamblea. Me adelanto a un comentario que voy a hacer. Ustedes, quienes siguieron la intervención de Nicolás Maduro, oyeron que lo aplaudieron 4 veces. Aplaudieron 4 veces en la Asamblea General de Naciones Unidas a Nicolás Maduro, al presidente Duque 0 veces, y ayer de Donald Trump se rieron, ¿no? Como para ir haciendo un poco un balance. Pero eso habla más del talante y del tipo de auditorio que es la Asamblea, llamado a referir a eso. La otra lectura es la de los discursos aisladamente considerados. Y Paula me pide que comentemos en primera instancia el del presidente Duque. Ustedes lo acabaron de oír porque hicimos un encadenamiento nacional con distintas cadenas y la red pública de televisión para oír el discurso del presidente Duque arrancando el noticiero. Más o menos la mitad de la intervención se dedicó casi que a un público doméstico o asuntos internos. El tipo de agenda que está promoviendo, el tema del emprendimiento, el tema de la legalidad, el tema del gabinete igualitario entre hombres y mujeres. Son temas que alcanzan a resonar un poco en la comunidad internacional, pero que sobre todo van para
para el público doméstico, o por lo menos si el público doméstico ya los conoce, van para unas referencias vagas para la comunidad internacional. Creo que en ese sentido, esa primera mitad del discurso incurrió un poco en el mismo error que tuvo Donald Trump el día de ayer, que le hablaba más a su público, al público electorado doméstico, más que a la Asamblea de Naciones Unidas o que a la comunidad internacional. Pero tiene razón Paula en que en esa primera parte hay una referencia a la corrupción como un problema internacional, que creo que es fundamental para los países latinoamericanos, después sobre todo el fenómeno de Odebrecht, al tema del narcotráfico como un tema de corresponsabilidad internacional, que es central en la agenda que tiene Colombia en su política exterior. Y además de eso, algo muy importante, y es que le pidió a la comunidad internacional el apoyo para avanzar en el tema de Venezuela. Obviamente el tema de Venezuela fue el plato fuerte que terminó llamando la atención de la Asamblea, y creo que hay que destacar dos o tres cosas. Primero, el que haya dicho, este es un tema que debemos resolver entre todos. Segundo, el que haya hecho mención al fondo del BID, al Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, para que todos aporten. Recuerden ustedes que aquí tenemos entre 700 y 900 mil venezolanos que le cuestan al erario público, es decir, al bolsillo de todos los colombianos, más o menos 0,4% del PIB al año, a todos nosotros. Por lo tanto, ese fondo también fue importante. Una cosa importantísima, no hizo eco de los vientos de guerra que estábamos mencionando el día de ayer, que por una parte el vicepresidente de Estados Unidos mencionó, que por otra parte Donald Trump mencionó. No hubo en el discurso ninguna mención a una intervención bélica ni nada parecido, y ustedes oyeron las declaraciones después en idéntico sentido. Pero no le faltaron pantalones para hablar claramente de una dictadura, para hablar claramente de un problema de la peor crisis migratoria y humanitaria que se ha dado en la región en muchísimo tiempo. Punto y aparte, el discurso de Nicolás Maduro. Veíamos en la nota, y decíamos nosotros mismos en el noticiero en la nota, que hubo una inmensa cantidad de lugares comunes y una cantidad de defensas vagas, de defensas gaseosas, que se han inventado una campaña mediática contra Venezuela, que es una campaña mediática el hecho de que haya una crisis humanitaria, que es una campaña mediática el hecho que haya una crisis migratoria. Bueno, por Dios, el mundo no está viendo la migración masiva de venezolanos, 3 millones en los últimos años desde que estalló la crisis, y además de eso no está viendo una inflación del 1%, una caída del PIB de la tercera parte prácticamente en los últimos 5 años. Lo está viendo todo el mundo. Ahí no hay invento y ahí hay una defensa muy vaga. Pero yo creo que sí le acertó a unas cuantas cosas, sobre todo tratándose de este auditorio. De los mandatarios que hemos visto y que hemos analizado en este noticiero, es el que sabe detectar qué clase de auditorio tiene aquí. Aquí tiene un auditorio multilateral, de comunidad internacional, que privilegia el multilateralismo y no el unilateralismo, y que privilegia la autodeterminación de los pueblos. Y yo creo que él acertó en varios sentidos. Primero, al destacar que Estados Unidos ha patrocinado y ha participado en múltiples invasiones en el siglo XX en América Latina, y además de eso en múltiples, financiando y apoyando múltiples golpes de Estado. Que a uno le puede gustar o no le puede gustar Maduro, esa es otra cosa, pero que invocar la autodeterminación de los pueblos y hablar de la doctrina Monroe y hablar de las múltiples intervenciones de Estados Unidos en América Latina era un as que sacó, lo sacó y le funcionó bien. Aplauso de parte de la Asamblea. Fuera de eso, aplauso de parte de la Asamblea a decir, ¿y saben qué? Y yo quiero hablar con Donald Trump. Obviamente eso tiene tanto de largo como de ancho. Aplauso en la Asamblea, es decir, el que tiende la mano, a diferencia de estar buscando cuestiones belicistas y beligerantes. Tiene de largo como de ancho porque quizás lo que está buscando Nicolás Maduro es algo similar a lo que hizo Kim Jong-un con Donald Trump. Ustedes recuerdan, ayer lo mencionábamos, en junio se reúnen, dicen que van a desnuclearizar a Corea, se le baja la presión a Corea del Norte, termina como un héroe Kim Jong-un y no pasa absolutamente nada en términos de desnuclearización hasta el día de hoy. De pronto Nicolás Maduro busca un encuentro, se dan la mano, gran triunfo electoral para Donald Trump, finalmente hizo un compromiso con Nicolás Maduro, se le baja la presión a Nicolás Maduro y quizás no pase nada, o de pronto ni siquiera se encuentren. De todas maneras, el talante es muy distinto en este momento. Además de eso, creo yo que Nicolás Maduro tuvo un triunfo al decirle a la Asamblea, vea, aquí Venezuela viene con sus problemas, con su nueva cara, con lo que ustedes quieran, pero viene defendiendo la autodeterminación de los pueblos. Yo fui elegido democráticamente, mencionó las elecciones y demás. Creo que hay triunfos desde esa perspectiva para Nicolás Maduro en la Asamblea. Que a nosotros no nos gusten es otra cosa, pero que su defensa de la actual crisis fue absolutamente vaga y difusa, eso también es cierto. Afortunadamente hoy, en ese discurso solo mencionó a Colombia una vez, y no hablando de guerra, sino hablando del atentado famoso
que dice él que se fraguó en Estados Unidos y que se terminó armando desde Colombia. Ninguna otra mención. Hoy nos vamos a dormir con una visión distinta de este conflicto, que ayer lo veíamos en términos de cañones, banderas y confrontaciones y Estados Unidos apoyando a Colombia, y hoy la posibilidad remota, pero en todo caso posibilidad de que haya un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, vaya uno a saber para qué.